En este vídeo vamos a continuar con la creación de nuestro backend. En este caso vamos a aplicar el patrón de inyección de dependencias, como dijimos en vídeos anteriores, y también vamos a crear los usuarios que van a hacer uso de nuestra aplicación. El patrón de dependencias, como dijimos, lo que nos va a servir es para hacer un código, tener un código modular y menos acoplado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que nosotros vamos a tener una serie de modelos. En este caso tenemos un modelo que guarda los archivos, que guarda los artículos en memoria, y vamos a tener otro modelo que guarda los artículos en una base de datos, y la aplicación va a usar uno u otro según el modelo que nosotros le inyectemos, ¿vale? Como vimos, tenemos ya aplicado nuestro patrón de modelo vista controlador. Tenemos nuestro index, nuestro controller y nuestra ruta, y nuestro modelo que está por aquí. El modelo por ahora no lo vamos a tocar, ¿de acuerdo? Pero vamos a preparar nuestro controlador, nuestra ruta y nuestro index para que podamos inyectarle el modelo que vamos a usar. ¿Esto qué quiere decir? Vale, nosotros vamos a inyectarle en el index un modelo. En este caso solamente tenemos uno, que es el artículo, ¿no? Pero imaginaos que tenemos otro que es artículo DB, ¿no? Que es artículo base de datos, ¿no? Pues según el modelo que nosotros le inyectemos aquí, este index se lo va a pasar a la ruta, y la ruta se lo va a pasar al controlador, ¿de acuerdo? Si nosotros le inyectamos este modelo, pues simplemente haciendo eso, nuestro código va a almacenar los artículos en memoria. Y si le pasamos el otro modelo que crearemos más adelante, pues nuestro código va a almacenar los artículos en MongoDB, ¿de acuerdo? Y sin tocar nada más, sin tocar nada del controlador, ni de la ruta, ni de nada, ¿no? Todo esto va a quedar similar para ambos modelos, y va a usar uno u otro según nosotros le indiquemos. Así que vamos a ver cómo haríamos esto. Bien, vamos a empezar con el controlador. Tenemos un controlador que utilizaba métodos estáticos, ¿vale? Y esto lo vamos a cambiar. Vamos a hacer que utilice métodos normales, y que para hacer uso del controlador tengamos que crear objetos del mismo, tengamos que crear una instancia de artículo controller. Y al crear la instancia vamos a esperar algo por parámetros en el constructor, ¿de acuerdo? Y ese algo que vamos a esperar en el constructor va a ser el modelo, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar el constructor de artículos controller para recibir el modelo a usar, ¿de acuerdo? Bueno, pues ¿cómo lo hacemos? Pues nada, aquí esto lo dejamos igual. Aquí vamos a crear el constructor. En este caso, los constructores en JavaScript se crean con la palabra constructor, la palabra reservada constructor. Y aquí hemos dicho que vamos a pasarle el modelo, ¿no? Pues nada, lo hacemos así. Y tenemos ya nuestro constructor que va a recibir el modelo. En el momento que nosotros creemos una instancia de artículo controller, un objeto de artículo controller, vamos a tener que pasarle el modelo que va a usar, ¿de acuerdo? Porque ahora mismo aquí esto está usando un modelo por defecto que es artículo, ¿de acuerdo? En este caso ya no vamos a utilizar este modelo por defecto, sino que vamos a utilizar el modelo que le pasemos aquí, ¿de acuerdo? Bueno, ¿y qué hemos dicho que va a hacer? Pues aquí vamos a tener un thisModelo, una variable modelo global, una variable de clase modelo, ¿de acuerdo? Que bueno, que lo que va a recibir va a ser el modelo. El modelo que nosotros le pasemos aquí lo va a guardar en la variable modelo, que es la variable de artículo controller, ¿no? Y para utilizar this de esa manera, de forma global, nuestros métodos vamos a tener que crearlos de tipo flecha, ¿no? Así que vamos a crearlos de tipo flecha mejor. Esto lo dejamos así, getAll, ya no es estático. Y aquí pues nada, le ponemos que es un método asíncrono, async, y esto lo vamos a crear tipo flecha, como hemos dicho. Así que esto sería así, de este tipo, de esta manera. De esta manera nosotros estamos creando nuestros métodos, pero ya no son métodos estáticos, sino que son métodos de clase, ¿no? Métodos de objetos, que vamos a tener que crear métodos de instancia. Vamos a tener que crear una instancia, y cada instancia va a tener los métodos propios, ¿no? Y bueno, lo creamos así.
para que this funcione como queremos, ¿no? Bueno, aquí en vez de artículo, ya tal cual, pues vamos a ponerle que utilice el this modelo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Cuando nosotros construyamos, bueno, esto ya lo puedo quitar. Y esto no, esto lo dejo, vale. Cuando nosotros creemos una instancia de artículos controller, en el constructor le vamos a indicar un modelo. ¿Qué modelo usar? En este caso, artículo, el único modelo que tengamos, pero cuando tengamos más modelos, pues en vez de artículos podremos ponerle artículos DB, ¿no? Por ejemplo, al recibir esto por parámetro en el constructor, él va a saber qué modelo va a utilizar. Y según el modelo a utilizar, lo va a utilizar aquí, para hacer un getAll o un getOneById o lo que sea, pero utilizando el modelo que nosotros le pasemos al constructor, ¿de acuerdo? Así que, bueno, todo lo demás se hace exactamente igual. Quito esto. Esto lo pongo así. Esto lo pongo tipo flecha. Y... vale. Esto aquí tengo que poner... this modelo. Y este away me está dando un problema. A ver. Vale, porque aquí no he puesto sync. Pues esto yo creo que así ya estaría correcto. Sí, creo que sí. Vamos con el siguiente. Ya hemos hecho dos métodos. Vamos con este. Y lo mismo, ¿no? Quito esto. Lo creo tipo flecha. Pongo aquí async. Y esto, bueno. Aquí pongo this. Punto modelo. Y esto pues se queda igual, ¿no? Vamos con el siguiente. Igual. Simplemente estoy cambiando de métodos estáticos a métodos no estáticos, ¿no? Y pasándole el modelo, en vez de utilizar el modelo por defecto este que tenía, pues pasándole el modelo a utilizar, que es el que pasamos por parámetros al constructor. No estoy haciendo nada del otro mundo, ¿vale? Y aquí lo mismo. Pues así ya tendríamos todos nuestros métodos preparados para recibir un modelo por el constructor y nuestra clase de artículo preparada para que le inyectemos el modelo en el constructor. Bien, esto ahora mismo no va a funcionar. Esto no va a funcionar, ¿por qué? Porque nosotros le acabamos de quitar a esto el static. Ya no son métodos estáticos, pero nosotros seguimos llamándolos desde el router de forma estática, poniendo el nombre de la clase, un punto y el método, sin crear ningún objeto, sin crear ninguna instancia de artículo controller. Entonces, claro, esto ahora mismo no va a funcionar. Tenemos que, igual que hemos adecuado la clase artículo controller para la inyección del modelo, tenemos que hacer lo mismo con la clase artículo router, ¿de acuerdo? Así que vamos a ello. Y como hemos dicho, nuestro router funciona ahora de esta forma, ¿no? Nosotros tenemos aquí hemos importado la clase artículo controller, que en este momento en que le importamos era una clase de tipo estática, o sea, los métodos eran estáticos, entonces no teníamos que crear, en ningún momento teníamos que crear instancias de artículo controller para utilizar sus métodos, solamente poniendo el nombre de la clase con un punto y su método lo podíamos usar. Esto ha cambiado, entonces ahora vamos a tener que crear una instancia de artículo controller, ¿de acuerdo? Y bueno, exportábamos el router, pero ahora lo que vamos a hacer para poder pasarle el modelo y crear una instancia de artículo controller con el modelo en el constructor, lo que vamos a hacer va a ser un método que pues abarque todo esto, ¿de
acuerdo? Y exportemos ese método en cuestión, ¿no? Así que vamos a poner export aquí, const, y le vamos a llamar enrutador, ¿no? Por ejemplo, ¿de acuerdo? Y este enrutador pues va a recibir el modelo y bueno, con el modelo pues va a hacer todo esto, ¿no? Vamos a abarcar con las llaves todo nuestro código, ¿no? ¿De acuerdo? Y esto no lo vamos a exportar aquí, pero lo vamos a devolver. Vamos a hacer un return de artículo router, ¿no? Bien, así que lo que conseguimos es que nosotros le vamos a poder pasar a este enrutador un modelo. Este enrutador con el modelo, ¿qué va a hacer? Pues va a construir una instancia de artículo controller, un objeto de artículo controller. ¿Cómo se creaba un objeto? Bueno, pues si no os acordáis, os animo a que reviséis mi curso de Java, ¿de acuerdo? Que ahí se da más detalladamente lo que es programación orientada a objetos. Un objeto se crea pues de la manera de que tú creas una constante, una variable, que vamos a poner en este caso de nombre controlador, y con la palabra reservada new vamos a crear una instancia de artículo controller, ponemos artículo controller, ¿no? Y entre paréntesis le ponemos el constructor que, bueno, este es el constructor y entre paréntesis el constructor está esperando que le pasemos un modelo, así que vamos a pasarle el modelo, ¿de acuerdo? Y de esta manera ya tendríamos preparado nuestro artículo router para que reciba un modelo, cree la instancia de artículo controller, le pase el modelo por parámetro al constructor y bueno, pues todo esto empieza a funcionar, ¿no? Y aquí lo único que tendríamos que hacer ya para finalizar y que esto funcione es cambiar artículo controller que hay aquí, que se está llamando de manera estática con el nombre de la clase, y habría que llamar al objeto, que en este caso se llama controlador. Así que aquí habría que coger y borrar todo esto y cambiarlo por controlador. Y así pues ya tendríamos nuestro artículo router preparado para recibir un modelo, crear un objeto de la clase artículo controller con el modelo como parámetro en el constructor y que todo este código funcione, ¿de acuerdo? Y por consiguiente también funcione todo este código, ¿de acuerdo? Pero como hemos dicho, nosotros no vamos a querer inyectar el modelo ni en el router ni en el controlador. Lo que vamos a querer inyectar el modelo, donde vamos a querer inyectar el modelo es en el index, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros aquí en el modelo estamos llamando artículo router. Artículo router que está aquí, ya le hemos quitado el export, o sea, ya no podemos llamarlo aquí directamente. Aquí lo que tenemos que llamar es a enrutador, que es el que tiene el export, al método enrutador, que además ahora abarca a todo el artículo router. Así que quitamos esto, llamamos a enrutador, así, enrutador. Esta ruta se queda igual y ahora aquí tenemos que hacer uso de enrutador para pasarle un modelo, para hacer la inyección. Así que ponemos enrutador y le pasamos un modelo. En este caso solamente tenemos un modelo que es artículo, así que ponemos artículo. Artículo lo tenemos que importar. Artículo lo tenemos que importar, lo vamos a importar aquí. Import artículo from model artículo, ahí está. Y bueno, ya esto debería funcionar, ¿de acuerdo? Recapitulemos, ¿cómo funciona esto? Bueno, nosotros aquí realmente es donde se está haciendo la inyección de dependencia, la inyección de nuestro modelo. Le decimos que el enrutador va a tener un modelo u otro. En este caso solamente tenemos un modelo, pero imaginaos que tenemos 10 diferentes. Uno que lo guarda en memoria como es este, otro que lo guarda en una base no SQL como MongoDB, otro que lo guarda en Postgre, otro que lo guarda en MySQL, cada uno, bueno, que funciona de una forma diferente, que a nosotros no nos importa, porque nosotros no vamos a tener, vamos a tener que inyectarle aquí el modelo en cuestión y no vamos a tener ni que tocar ni el router, ni el controlador, ni nada, ¿de acuerdo? No vamos a tener que tocar nada.
es solamente el modelo en cuestión, ¿no? El modelo en cuestión va a funcionar de una forma u de otra según se almacene en una base de datos u otra, ¿no? Pero el router y el controlador y el index van a estar no van a estar para nada acoplados. O sea, nosotros no vamos a tener que cambiar código en ninguno de los 3 archivos, aparte de decirle qué modelo vamos a inyectar, ¿de acuerdo? Da igual el modelo que inyectemos, el router no va a cambiar. Da igual el modelo que inyectemos y como lo haga, que el controlador tampoco va a cambiar, ¿de acuerdo? A eso nos referimos con inyección de dependencias y a eso nos referimos con un código poco acoplado, ¿de acuerdo? Pues nada, vamos a probar esto a ver si funciona. Bueno, vamos a nuestra terminal y bueno, esto está ya arrancado, pero bueno, vuelvo a arrancar en npm run dev. Vemos que funciona, nos dice el servidor a la espera. Por lo pronto está funcionando. Cierro esto. Nos vamos a Postman. Yo qué sé, y hacemos un get a todos los artículos, ¿no? Y vemos que está funcionando perfectamente, ¿de acuerdo? Si hago un get al artículo 3, también funciona. Si hago un post, ¿no? de un artículo nuevo, aquí en el body, tengo que pasarlo. Y le digo que sea el 34, el cocodrilo negro. Me dice que bueno, que lo ha insertado. Si yo ahora consulto todos los artículos, vamos a ver si lo ha insertado o no. Vemos que lo ha insertado perfectamente. Si yo ahora lo quiero cambiar y hago un put, y en vez de negro le digo que, bueno, quito todo. En vez de negro le digo que sea el cocodrilo azul. No sé si existen los cocodrilos azules, pero yo me lo invento, azul. Le digo que el ID es el 34. Me dice que lo ha cambiado al cocodrilo azul. Vamos a ver si es cierto. Consulto todos los artículos de nuevo. Vemos que es cierto, que es el cocodrilo azul. Y ahora voy a eliminar el cocodrilo azul. Y vemos que ya lo ha eliminado, ¿de acuerdo? Nuestro código y nuestro backend está funcionando perfectamente ya con el patrón modelo vista controlador y con el patrón de inyección de dependencias. Bien, para continuar vamos a crear ahora los usuarios que van a hacer uso de nuestra aplicación. Tenemos los artículos y vamos a hacer lo mismo con los usuarios. Vamos a poner usuarios inventados por ahora. También lo vamos a poner en un archivo JavaScript, en un array JSON. Y bueno, por ahora de prueba, ¿no? Los tengo por aquí, igual que hice, si acordáis. Voy a colapsar esto. Aquí en datos tengo unos artículos, ¿no? Voy a cerrar esto también. Tengo unos artículos que puse de prueba, pues voy a hacer exactamente lo mismo, pero para usuarios, ¿no? Así que creo otro archivo que se llama usuarios.js. Y bueno, pego aquí un archivo que yo ya tenía y es exactamente lo mismo que hicimos con artículos. Si nos damos cuenta, es lo mismo, pero en este caso son usuarios con un ID, con un nick y con un password que bueno, he puesto ahí medio inventado, ¿de acuerdo? Nos va a hacer falta usuarios y por eso los inserto ya para aplicar el token de seguridad que vamos a aplicar más adelante, ¿de acuerdo? El JSON Web Token, ¿de acuerdo? El JWT. Así que bueno, ya lo vamos a meter y después estas claves las tendremos que codificar y crear nuestro token de sesión. Para los usuarios vamos a crear, igual que hicimos con los artículos, un modelo, una ruta y un controlador, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con la ruta. Creo aquí un nuevo archivo que vamos a llamarle usuarios routes. .js, ¿de acuerdo?
Y aquí en usuario route.js vamos a aplicar ya de primeras el modelo vista controlador. No vamos a hacer lo mismo que hicimos con los artículos, porque eso lo hicimos pues con carácter didáctico para que aprendieseis, ¿no? Aquí vamos a hacerlo todo de una, ¿no? Así que ya vamos a importar nuestro router. Vamos a importarlo aquí con las llavecitas. From Express. Y vamos a importar, pues vamos, nuestro controlador, que todavía no lo hemos creado, pero bueno, vamos a necesitar un controlador porque aquí tenemos que inyectar el modelo a ese controlador que creemos más adelante. Así que, vamos, ponemos usuario controller, ¿no? Usuario controller. Y bueno, from... Vamos a utilizar el mismo que utilizamos aquí, controller, y aquí sería usuario. ¿De acuerdo? Esto ahora no funciona porque no existe, ¿no? Este archivo no existe, hay que crearlo. Si quieres, bueno, vamos a crearlo ya y ya aquí en controller, damos usuario controller.js y ya, bueno, ya esto lo vamos a cerrar por lo pronto, esto lo cerramos y bueno, ya este archivo al menos existe, ¿no? Y aquí, bueno, hacemos exactamente, si nosotros podemos coger aquí de referencia lo que hicimos, todo lo que hicimos con los artículos, con el usuario router, con artículo router, ¿de acuerdo? Todo esto va a ser muy parecido, va a ser igual, pero en este caso no vamos a tener tantos métodos, porque no vamos a tener tantos métodos para, por ejemplo, no vamos a tener un método que nos muestre todos los usuarios ni nada, porque nosotros lo que vamos a querer es poder ingresar usuarios, poder consultar el usuario, pero no todos los usuarios, no tiene sentido, y a lo mejor no nos interesa tampoco poder actualizarlo. Pues podemos quedarnos con los métodos de aquí que queramos, ¿no? En este caso voy a crear solamente el de crear usuarios, ¿de acuerdo? Voy a crear el de crear usuarios y si nos hace falta más adelante podremos crear los restantes, ¿no? Así que nada, aquí creo un método global, ¿no? Que va a recibir el modelo en cuestión y que se va a llamar creador de usuarios. Y nada, esto va a recibir el modelo. Y ese modelo, pues con ese modelo vamos a crear una instancia de usuario controller, const, se va a llamar controlador igualmente. Y que sea usuario controller y que le inyecte el modelo, ¿no? Y con ese usuario controller nosotros pues bueno, vamos a hacer uso de aquí del router para vamos a importar aquí router, hacer el usuario router que sea router, el router de Express, ¿no? Este router pues ya lo estamos guardando aquí porque ahora vamos a hacer uso de sus métodos, ¿no? Así que usuario router .post va a ser pues igual que hicimos en el anteriormente. Como este archivo va a ser solo de usuarios, pues todo lo que vaya a esta ruta va a ir realmente a API barra usuarios, ¿no? En este caso. Y nada, ponemos el controlador punto register, ¿no? Este método todavía no lo hemos creado, ¿de acuerdo? Register va a ser el
el post, ¿no? El post, en este caso lo vamos a llamar register, ¿no? En artículos lo llamamos create, ¿no? En este caso register tiene más sentido, pero es lo mismo, ¿de acuerdo? Es lo mismo. En este caso, si nos damos cuenta, hemos hecho todo esto es igual, todo esto es igual, en el rutador se llama creador de usuario, esto es igual, exactamente, además le hemos puesto el mismo nombre, controlador, esto es igual, y aquí pues lo que pasa es que solamente estamos utilizando este método, los demás métodos por ahora no, pero yo creo que nos va a hacer falta este o este, y creo que ya está, porque creo que no voy a permitir que se puedan eliminar usuarios ni nada de eso, ¿no? Solamente el de crear y el de que, bueno, que me traiga un usuario al que yo le dé el ID para cuando se quiera identificar, ¿no? Así que bueno, vamos a ello. Y aquí, bueno, devolvemos el usuario router, ¿no? Una vez hemos creado nuestro método de register, ¿no? en el router, vamos, como este método de register es realmente el post, como hemos dicho, tenemos que crear también nuestro thought, ¿no? ¿Acordáis que creamos un thought aquí en el helpers, un thought para los artículos, que simplemente le decíamos pues qué estructura debería tener un artículo, ¿no? Pues aquí vamos a tener que hacer lo mismo, pero con los usuarios. Vamos a tener que decirles qué usuarios van a tener qué esquema va a tener nuestros usuarios. Así que aquí en helper debería haberle puesto a este thought, no sé, thought artículos, y para después pues diferenciarlo del otro. No lo hice, pues ahora pues no sé si cambiarlo para que se cambie en los demás archivos o dejarlo directamente así. Bueno, lo voy a dejarlo así, vosotros podéis cambiarlo si queréis. Y a este sí le voy a poner thought usuario, ¿no? Thought users. ¿De acuerdo? Y bueno, es exactamente lo mismo que esto. Así que lo copio y lo pego. Pero aquí artículos schemas lo vamos a llamar usuario schema, ¿no? Y bueno, aquí esto le vamos a decir que esto tiene que ser un number, el ID, está bien. Le vamos a decir que título lo vamos a cambiar por usuario. Le vamos a decir que password también lo vamos a cambiar, password. Email, ¿no? Y aquí nosotros lo podríamos poner, yo que sé, que esto fuese obligatorio. ¿Cómo lo podríamos poner que fuese obligatorio? Pues como poniéndole mínimo 1. Así tenemos que decir que mínimo tiene que tener un carácter, así que es obligatorio, ¿no? De esta manera. Thought tiene muchas cosas, ¿no? Nosotros aquí no, esto no es un curso de Thought, pero bueno, si queréis adentraros todas las características que podéis poner para crear vuestros esquemas, pues podéis buscar por internet, ¿de acuerdo? Pero esto, bueno, lo que estamos diciendo es que todo esto es obligatorio, ¿no? Simplemente aquí ¿no? Todo esto es obligatorio. Es obligatorio el ID, el usuario, el password y el mail, todo es obligatorio. ¿De acuerdo? Y aquí, bueno, simplemente esto vamos a poner usuario, que ya no es artículo, sino usuario. Y aquí usuario schema. Parse usuario. Y bueno, así ya tendríamos el thought de nuestro usuario creado, ¿no? Bueno, y una vez creado nuestro thought para nuestros usuarios y bueno, y le hemos dicho cómo tiene que ser un usuario, dándole aquí el esquema, y también creando nuestra ruta para post, que es register, vamos a crear este método, el método register. Primero vamos a crearlo en nuestro controlador. Así que bueno, nos vamos a controllers, ¿no? Y aquí ya lo teníamos creado, pero no tenía nada. Así que vamos a ir creándolo.
Lo primero vamos a importar lo que acabamos de hacer, ¿no? El validar artículos, validar usuario. Validar usuario, si se llama así. Esperad, que yo a lo mejor no lo he cambiado. User se llama. Validar artículo, esto hay que cambiarlo, perdonad. Validar usuario. Ahora sí me va a encontrar. Validar usuario. ¿De acuerdo? Una vez importado el validar usuario, pues vamos a hacer ya la clase de la manera final que hicimos en cuando hicimos los artículos, ¿de acuerdo? Ya preparado tanto como un modelo vista controlador como para la inyección de dependencias. Así que vamos a hacer una clase tal cual, sin métodos estáticos, una clase que tengamos que instanciar para crear objetos. Así que la hacemos exportable y bueno, decimos una clase y la clase se va a llamar usuario controller, ¿de acuerdo? Como el archivo. Y este usuario controller va a tener un constructor que va a esperar un modelo, tal como hicimos en la clase de artículos controller. Y esto lo que va a hacer es guardar en el modelo, la variable de clase modelo, el modelo que estamos pasando. Simple y llanamente. ¿Para qué? Para después usar esto. ¿De acuerdo? Usar esto en los métodos que vamos a utilizar. En este caso hemos dicho que solamente vamos a crear un método, que es el método register. Yo os adelanto que seguramente nos vaya a hacer falta, seguro nos va a hacer falta otro método adicional, que es pues que un método get seguro que nos va a hacer falta. Después lo haremos, ¿no? Pues nada, vamos con nuestro método register. Nuestro método register lo que va a recibir, va a ser, antes de nada, un método asíncrono que va a recibir un request sin response, ¿no? Como todo método que se precie en un controlador, que va a ser una función flecha, y esta función flecha lo que va a recibir del request.body va a ser el artículo y vamos a validarlo, ¿no? Con un validar usuario, ¿no? Así que bueno, el artículo, perdón, no el usuario. Así que vamos a crear una constante que se llama usuario, que lo que va a hacer es validar el usuario que le pasamos en el request.body. ¿De acuerdo? Y este usuario que le estamos pasando en el request.body, lo que vamos a hacer va a ser pues pasárselo al modelo, ¿de acuerdo? Así que bueno, y que este nos devuelva el usuario pues que se ha ingresado en la base de datos o donde sea, ¿no? Así que esto va a ser un nuevo usuario, lo que vamos a recibir del modelo, vamos a recibir un nuevo usuario, ¿no? Y al modelo lo vamos a llamar de manera asíncrona, ¿no? Y vamos a utilizar el thisModelo, ¿no? This.modelo, al que le vamos a pasar el usuario, ¿no? Aquí esto, el usuario. ¿De acuerdo? Y esto debería devolver el nuevo usuario registrado, si todo ha ido bien. Y si no ha ido bien, pues aquí tenemos que decirle que el nuevo usuario, si nuevo usuario, pues es error, pues que nos retorne un error, ¿no? Un response.status 400 .json, y le vamos a decir que nos ponga error de validación. Y si todo ha ido bien, pues damos un response JSON con el nuevo usuario, ¿no? Y devolvemos el nuevo usuario, ¿de acuerdo? Una vez creado nuestro register en el controlador, vamos a tener que crearlo también en un modelo nuevo que sea para los usuarios, ¿no? Nos vamos a Models
Y aquí, bueno, creamos un nuevo archivo que se llame usuario, usuario.js, ¿no? Y aquí en usuario.js, pues vamos a importar todos los usuarios, el array de usuarios que teníamos. Así que usuarios. Aquí esto lo quito. .js. Y vamos a crear pues usuarios de volver, ¿no? Como hemos hecho en los otros, como hicimos en los artículos, ¿no? Vamos a crear una variable que se llama usuarios de volver, que simplemente pues, contenga lo que hay dentro de usuario. ¿De acuerdo? Simplemente estamos haciendo uso de esto. Y aquí creamos nuestra clase. En este caso sí vamos a mantener los métodos estáticos porque bueno, no vamos a crear instancias de esta clase. Podríamos crear instancias, ¿no? Como hicimos en Java con Spring Boot, se creaba instancias para todo, ¿no? Tanto para el modelo como para el controlador. Aquí no estamos haciendo instancias del modelo, sino que estamos usando métodos estáticos, pero lo mejor sería crear instancias, la verdad. Pero bueno, vamos a dejarlo así por ahora. Si vosotros queréis crear una instancia, simplemente creáis un objeto. En el momento de inyectarlo, creáis un objeto y inyectáis ese objeto. ¿De acuerdo? En vez de inyectar la clase, inyectáis ese objeto y ya está. Va a funcionar exactamente igual. Eso sí, los métodos que hagáis pues ya no pueden ser métodos estáticos, sino que tienen que ser métodos de clase, ¿no? Métodos de objeto. Como he dicho, exportamos la clase en cuestión, que la clase se va a llamar igual que el archivo, usuario. Y aquí creamos los métodos, ¿no? Vamos a crear el método register, que va a esperar un usuario. Y ese usuario lo va a ingresar en el array, ¿no? Lo va a meter en el array porque este modelo, igual que el modelo de artículo, va a guardar los datos en memoria, ¿no? Todavía no estamos con modelos que guarden los datos en base de datos, ¿no? Así que bueno, vamos a decirle que si el usuario es correcto, o sea, si se validó correctamente, success. Bueno, si no se validó correctamente, perdón, que retorne un error. Y en caso contrario, pues que continúe, ¿no? Para que todo esté bien, que la validación haya salido correcta, lo que vamos a hacer es, bueno, la validación se está haciendo. Aquí no utilizamos el ZOC, sino que en el controlador es donde se está haciendo la validación, ¿de acuerdo? Y se la pasa directamente. Y claro, al pasársela, si está erróneo, pues va a recibir el error. Entonces esto aquí recibiría el error. Y entonces esta validación no se pasaría. Si se pasa la validación, es que el usuario está correcto, el usuario que nos ha pasado el controlador está correcto. Y en este caso vamos a construir un nuevo usuario. Que bueno, con el spread operation vamos a coger el data porque si todo está bien, ZOC nos devuelve un punto data, ¿no? Y con este punto data ya tenemos el nuevo usuario creado. Una vez creado el nuevo usuario, vamos a ingresarlo en el array. Pero antes de ingresarlo en el array tenemos que ver si ya el usuario existe, porque si ya el usuario existe, no lo podemos ingresar, ¿de acuerdo? Porque estaría duplicado. Así que para ver si está duplicado, vamos a hacer un find, ¿no? Un find del array existente, o sea, de usuario de devolver, ¿no? Si ya hacemos un usuario devolver, .find, y le decimos que busque el usuario, exactamente así, busque el nick, usuario.nick, y nos lo devuelva, o sea,
vea si existe el usuario que estamos pasando ya existe, nuevo usuario, o sea, ya existe la base de datos. Si usuario.nick si existe un usuario cuyo nick esté en nuestro array y que coincida con nuevo usuario.nick, si el nick ya existe, entonces que está duplicado, ¿de acuerdo? O también, lo voy a poner aquí abajo para que se entere, usuario devolver.find, si existe el nick o existe el mail exactamente vamos a hacer lo mismo, usuario.mail es igual a nuevo usuario.mail, ¿de acuerdo? Si existe el nick o existe el mail, lo que vamos a hacer, vamos a retornar usuario duplicado, ¿de acuerdo? Aquí lo que estamos viendo es que el usuario, o sea, que el nick del usuario que estamos pasando ni el mail del usuario que estamos pasando exista, porque si existe no lo vamos a guardar, ¿de acuerdo? Pero si no existe, pues sí. Si pasa esta validación, pues entonces ya aquí sí guardamos, ¿no? Así que bueno, usuario devolver. Y simplemente pues lo guardamos, ¿no? Con el Explorer Operation ponemos usuario devolver. Nos traemos todo lo que tiene ya el usuario devolver. Y le metemos el nuevo usuario, ¿no? Tal cual, así lo guardaríamos, ¿no? Cogemos todo lo que trae el usuario devolver y le añadimos el nuevo usuario, ¿no? Y lo que vamos a retornar es el nuevo usuario. ¿El nuevo usuario o usuario devolver? No sé qué, si devolver, creo que es el nuevo usuario. Vamos a devolver el nuevo usuario. Una vez ya el modelo está creado el controlador, está creando la ruta, pues lo que tenemos que irnos es también al index y llamar a todo esto, ¿no? En el index, que lo tengo aquí estamos utilizando la ruta para artículos. Tenemos que hacer exactamente lo mismo para usuarios, así que copio esto, lo pego, pongo aquí usuarios, y aquí se llama creador usuarios, ya me lo he importado automáticamente, y aquí pues en vez de artículo vamos a pasarle usuario, que también me lo he importado, ¿no? Pues esto ya sí que sí, en Postman debería funcionar todo, tanto artículos como usuarios. Vamos a probarlo. Vamos a Postman y le ponemos pues que haga un get de todos los usuarios. Y no funciona. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Pues nos da algún error, pues lo mismo de siempre, ¿no? Aquí thought no lo he puesto el punto .js cuando lo he importado automáticamente. Lo guardamos y por aquí está todo bien, todo estaría bien. Y aquí en el usuario router tenemos un error que no hemos puesto la palabra new, o sea que casi nunca en la vida se va a construir el objeto. Si guardamos vemos que ya el servidor se arranca. Antes pues si arrancábamos el servidor nos daba ese error. Y tenemos otro error aquí, que no hemos puesto el método register. Vamos a guardar. El servidor está a la espera. Vamos a ver si ahora funciona. Utilizamos el método post, que es el único que tenemos, porque el get pues no tenemos ningún método que haga uso del get, y vamos a meterle aquí un usuario de ejemplo, ¿no? He cogido aquí el mismo formato, ¿no?, que tenemos aquí. He cogido este y le he cambiado el ID y ya está. Lo demás lo he dejado igual. Si lo envío, me dice error de validación. Vamos a ver por qué no ha pasado thought. ¿De acuerdo? Algo ha pasado que thought no ha pasado. Creo que falta el mail.
Así que vamos a poner el mail y pongo @.com. Vamos a ver si así sí. Aquí aquí falta una coma. Error de validación. Vamos a ver, porque esto es un error porque no está pasando thought. Y claro, el error de validación porque esto tiene que ser un número y le pasa un string. Y otro error que teníamos es que aquí hemos puesto usuario, pusimos antes usuario y es nick, ¿de acuerdo? Tenemos que poner exactamente los mismos campos que tenemos aquí. Si tenemos aquí nick, aquí falta el mail, ¿no? El mail deberíamos también añadirlo, pero bueno. Si aquí hemos puesto nick, aquí tenemos que poner también nick, no podemos poner usuario, si no, no va a funcionar. En el caso de ahora que ya lo hemos solucionado, si nosotros pues metemos un usuario, aquí vamos a poner 26 y que se llame Pedrito, lo guardamos, nos dice usuario duplicado porque el mail ya lo habíamos guardado. Si ponemos otro mail, ahora sí nos está funcionando perfectamente, ¿de acuerdo? Pues hasta aquí el vídeo de hoy. En el próximo vídeo veremos cómo aplicar JWT para crear los tokens, para autentificar a los usuarios y cómo encriptar sus passwords. Bueno, pues hasta el próximo vídeo.